La historia de Onésimo, de inútil a útil. Gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, Señor nuestro, Señor nuestro. Capítulo 4. Dios oye la oración. Dejamos al apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos en Mileto. El barco en el que iba se detuvo en Tiro porque debían descargar allí. Y hallando a los discípulos, el apóstol y los que con él viajaban, se quedaron con ellos por unos 7 días. De allí fueron a Jerusalén, y los hermanos los recibieron con gozo. No así los judíos, quienes lo llevaron a juicio. El caso de Pablo llegó hasta las más altas autoridades, y después de testificar ante ellos y de muchas discusiones, apeló a César para que allí se juzgara su causa. Después, Pablo y algunos otros prisioneros fueron puestos al cuidado de un centurión de nombre Julio y embarcaron rumbo a Asia como primer destino. Cuando tocaban ciudades, se les permitió a Pablo visitar a los hermanos, quienes conocieron que estaba siendo llevado a Roma para ser juzgado ante la corte del César, pues lo pidió así, por ser ciudadano romano. Suponemos que de estos puntos comenzó a correr la voz que el apóstol iba preso a Roma. Cuando esta noticia llega a oídos de Filemón, éste mandó a Epafras a Roma para que buscara a Pablo y se quedara con él para hacerle de ayuda. Arquipo, su compañero, se quedó a cuidar los testimonios en Colosas, Hierápolis y Filadelfia, que habían nacido por el trabajo de ambos. Tercio ya podía ayudarle en esta tarea. Cuando Epafras llegó a Roma, encontró al apóstol preso, pero en una casa alquilada,
vigilada por un soldado romano. Tenía muchas cosas que contarle al apóstol Pablo y muchas preguntas que hacerle, pues sentía, junto con Arquipo y Filemón, que había ideas erróneas que habían comenzado a infiltrarse en las iglesias, tal como lo había predicho Pablo al despedirse de ellos en Mileto, Hechos 20:29. Dejamos a Onésimo en un bosque, solitario, con un corazón destrozado y un cuerpo débil. Pero estaba arrepentido y oraba a Dios pidiendo su ayuda. En Roma había unas hermanas gemelas, Trifena y Trifosa, Romanos 16:12. El trabajo que hacían en el Señor era visitar a las viudas, llevándoles consuelo a su alma y algo de alimento para su cuerpo. Un día, visitando a una viuda que vivía cerca de un bosque, volteando a ver por la ventana, algo les sorprendió. Vieron a un joven. ¿Estaría orando?, se preguntaron. ¿Qué lo habría llevado al bosque? Como tenía un rostro triste, fueron movidos a misericordia y salieron a platicar con él. Les contó de su historia, haciendo énfasis en que le había dado las espaldas a Dios y que dudaba en su corazón si aún sería recibido por él como su hijo. Platicaron entre ellas y dijeron: vamos a llevarlo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una calza que le habían alquilado los hermanos de Roma, venían muchos a escucharle todos los días. Hechos 28, 16 y 30. Cuando quedó solo, Onésimo le abrió su corazón al apóstol. Los hermanos de quien le hablaba le eran conocidos y se preguntó, ¿por qué no le habían contado de Onésimo? Seguro sucedió después que se despidió de ellos en Mileto. Siguieron platicando y el apóstol engendró un hijo más en sus prisiones. Filemón 10. Onésimo se quedó en la casa donde estaba el apóstol Pablo, bajo la vigilancia de un soldado romano. Le demostró al apóstol que podía leer y escribir, y le fue muy útil al servirle como si fuera su esclavo. Pronto se encontró con otros amigos que visitaban al apóstol con frecuencia y lo confortaban en su prisión. Entre ellos estaba Lucas, el médico amado, Tito, Timoteo y Aristarco. Onésimo pronto fue aceptado como uno de ellos. Platicando el apóstol con ellos, estaban aprendiendo cómo llevar el evangelio a otros lugares y sobre todo cómo cuidar de la sana doctrina. ¿Qué pasaría cuando Epafras, de la casa de Filemón, llegara de Roma? Lección: muchos piensan que con solo pedir perdón es suficiente. El Señor Jesús dijo con toda claridad que es necesario
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. El arrepentimiento es algo indispensable y Dios lo busca en el corazón, no palabras. Busca el corazón si en verdad se ha arrepentido como primer paso. Y acordémonos, a Dios nadie lo puede engañar. Acordémonos, si hemos pecado, el primer paso es arrepentirse de corazón, porque Dios lo ve. Y hasta que no lo vea, el perdón no lo otorga y no lo gozamos. Oremos. Dios nuestro, gracias, porque sabemos que un corazón arrepentido siempre estarás dispuesto a escuchar. Que un corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Enséñanos este paso. Marca en nuestro corazón la necesidad de Él, para que nos arrepintamos de todo corazón, desde el primer paso que dimos equivocado y que nos llevó tan cerca de la muerte como a Onésimo. Gracias, Padre, por esos oídos abiertos a todo corazón que arrepentido lo busca. Te damos nuestra gratitud y pedimos que jamás olvidemos esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.